Hoy en Analizando Oratoria vamos a hablar de una persona muy especial. Es posible que la sintonía que hemos escuchado ya os haya trasladado a ese personaje, a esa persona. Él es Félix Rodríguez de la Fuente. Algunos es posible que no sepáis quién es y otros que haya sido parte de vuestra infancia, como lo fue, la verdad es que de la mía. Félix Rodríguez de la Fuente fue un gran comunicador, un gran divulgador de la naturaleza, escritor, viajero, nos enseñó a una generación lo que era la naturaleza y la importancia por conservarla. Os tengo que confesar que mi amor por la naturaleza, la pasión por los animales, vino precisamente de esos programas documentales que Félix Rodríguez hacía. Y de hecho, yo quería ser veterinaria desde mi tierna infancia y una vez que las ciencias parecía que no se me daban bien, decidí ser periodista de medio ambiente siguiendo el ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente, porque él era odontólogo y sin embargo se dedicó toda la vida a la divulgación de medio ambiente. Pero hoy no vamos a hablar de él como gran divulgador que fue sobre los temas de medio ambiente, sino más bien como comunicador que nos va a dar unas claves sobre qué podemos hacer para hablar mejor en público. La verdad es que él tenía una voz muy peculiar, muy personal. Vamos a escucharla un poquito. En el alto y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. El lobo era una de las grandes pasiones de Félix Rodríguez de la Fuente y la verdad es que contaba de manera privilegiada la importancia que tiene la figura del lobo en la conservación en España. Tres claves fundamentales tenía la oratoria, la comunicación de Félix Rodríguez de la Fuente. Por una parte, su lenguaje paraverbal, un uso de la voz maravilloso, prodigioso, que aquellos que pudimos escucharle, la verdad es que nos quedábamos prendados por cómo utilizaba genial las expresiones, el timbre de voz, la velocidad. Iba siempre muy tranquilo. La verdad es que es una voz muy kinestésica, que decimos en programación neurolingüística, y conseguía perfectamente enganchar a la audiencia. Por otra parte, Félix tenía una figura, digamos, rotunda, un lenguaje no verbal que transmitía muchísimo y que era absolutamente coherente con lo que nos estaba contando, de manera que era absolutamente creíble. Fijaos la importancia que tiene en un orador los tres tipos de lenguaje: el paraverbal, un buen uso de la voz; un lenguaje no verbal que esté hablando de seguridad, de confianza; y por último, un lenguaje verbal, el mensaje, muy particular, muy peculiar. Félix utilizaba muchas palabras que hoy en día apenas se utilizan, ¿no? Y en su época tampoco, ¿no? Porque tenía una gran riqueza de vocabulario y eso le daba todavía un acento muy especial al hablar. Por supuesto que Félix Rodríguez de la Fuente cumplía las tres claves de la oratoria: el ser natural, era él mismo; el ser humilde y considerarse una especie más de la naturaleza; y contar las cosas con pasión y con el corazón. Yo creo que marcó a una gran generación de personas que todavía nos dedicamos y nos preocupa la conservación de la naturaleza. Y no vamos a olvidar esa voz del gran Félix. Vamos a escucharle un poquito más. Son las lobas tiernas y amantísimas de sus cachorros. Son las lobas vigilantes, infatigables. El carnívoro, el gran matador, se torna dulcemente maternal en los días de mayo y de junio. A mí la verdad es que se me sigue removiendo por dentro cada vez que escucho su voz, porque se me quedó muy marcada. Este era Félix, que nació y murió un 14 de marzo y que nos dejó a muchas personas con esa sonrisa en la boca cada vez que escuchamos oír hablar de él, porque fue un gran comunicador, fue un gran divulgador de la naturaleza y un gran orador. Y hoy, desde la Escuela Europea de Oratoria, honramos su memoria. Gracias, Félix.